Se burlaron cuando dijo que iba a representar a su prima en un juicio. 20 minutos después, ya no se reían. Quítate la capucha, hijo. Esto no es un videoclip de rap. Eso fue lo primero que dijo el juez Harold Weser en cuanto Hyland Prescott, de 17 años, cruzó el umbral de la Sala 2B del Tribunal del Condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona. El recinto ya tenía la mitad de los asientos ocupados. Susurros, comentarios quedos, risas contenidas. Algunos alzaron la vista de sus teléfonos. El alguacil disimulaba una sonrisa. Hyland permaneció imperturbable. Se bajó la capucha con serenidad, dejando ver su cabello corto, en mechones torcidos, y unos ojos oscuros e intensos que rara vez pestañeaban. Su atuendo era sencillo: sudadera gris deslavada, vaqueros negros, zapatillas desgastadas con cordones a punto de romperse. A simple vista, cualquiera hubiera pensado que estaba ahí por un proceso menor de ausentismo escolar. Pero no era el caso. Se dirigió sin dudar al escritorio del demandante, dejó su mochila junto a la silla y se acomodó como si llevara meses compareciendo todos los lunes. Frente a él, el abogado defensor, un hombre de mediana edad, con traje azul marino a medida, gafas plateadas que jamás se deslizaban y una expresión de autosuficiencia que gritaba «esto será pan comido», lo observaba. El juez Weser, visiblemente irritado, se inclinó desde el estrado, alzando una ceja. «¿Se ha perdido, señor Prescott?» Hyland Prescott. Comparezco en calidad de representante legal de mi prima, la señora Tiana Rowe, en su demanda civil, caso número 2023, CB7. El ambiente se tensó. ¿Representante qué?, preguntó Weser, elevando un poco la voz. Soy su apoderado legal. Nombramiento proce. Todos los formularios se entregaron y validaron el viernes pasado. Hyland sacó de su mochila un expediente cuidadosamente sujetado con un clip y lo levantó en alto. El alguacil, aún observándolo de reojo, lo llevó hasta el estrado. Weser se ajustó las gafas, revisó los papeles. Aprobado, firma del juez incluida. Eso debía bastar. Pero no fue así. Muy bien, murmuró Weser, dejando los documentos a un lado. Ahora hacemos números de circo. Miras unos episodios de Law and Order y de pronto te crees Clarence Darrow. Bien, fingiremos que esto tiene sentido. El público volvió a soltar carcajadas, bajas pero punzantes. Algunas cabezas se sacudieron. Una anciana en la última fila susurró algo a su vecina, y ambas se rieron. Sin embargo, Hyland no reaccionó. Abrió su propio expediente, hojeó unas páginas y apuntó algo en un bloc amarillo. El abogado defensor se levantó, carraspeando. Su señoría, estamos dispuestos a continuar, pero dejamos constancia de que nos reservamos el derecho de pedir la anulación por la decisión de la parte demandante de ser representada por un menor. Weser hizo un ademán con la mano, riéndose por lo bajo. Que el muchacho se ridiculice. Él quiso estar en el foco. Veamos qué hace con eso. Fue entonces cuando Hyland alzó la vista por primera vez desde que se había sentado. Con una serenidad impropia de su edad, preguntó: «Antes de continuar, su señoría, ¿podría confirmar si la parte contraria ha entregado toda la documentación relativa a la infracción del contrato del 8 de febrero, los correos electrónicos, fotografías, notificaciones con sello de hora?» El silencio regresó. Weser parpadeó. El abogado defensor vaciló. Eso no se incluyó en la fase inicial de revelación por temas de plazos, así que se omitió. Hyland lo interrumpió, a pesar de que son elementos fundamentales del reclamo. Weser los miró alternativamente. El abogado enderezó la corbata, visiblemente incómodo. «Concedo un receso de 5 minutos para que presente los documentos omitidos», murmuró Weser con el ceño fruncido. «Evite los atajos en adelante». Hyland se recostó en su silla, asintió una sola vez y volvió a escribir algo más. Aún no había comenzado a presentar su defensa, pero ya se percibía un cambio en la atmósfera de la sala. El silencio que se impuso no era fruto del tedio, sino de una expectación genuina. Sin embargo, Weser no había terminado de ponerlo a prueba, y Hyland ni siquiera había entrado en calor. Hyland nació en el sur de Phoenix, a unas 10 calles del complejo donde ahora vivía su prima Tiana, un edificio con tablones en las ventanas, pintura desconchada en las fachadas y buzones descompuestos cerrados con bridas. No era precisamente un lugar donde la gente hablara de demandas civiles, pero su madre sí lo hacía. Se llamaba Patrice. Trabajó en la recepción de una clínica pediátrica durante 16 años sin faltar jamás a un solo turno. Sabía cómo hacer que un billete rindiera como masa de pan.
Y también sabía con exactitud cuántas horas había que trabajar para que no cortaran la luz, el refrigerador siguiera funcionando y la renta se pagara con 3 días de antelación para evitar que el casero se presentara sin avisar. Su padre se fue cuando Hyland tenía 5 años, dejando tras de sí un montón de cuentas por pagar dentro de una maleta a medio llenar, y nadie volvió a saber de él. Hyland no sentía rencor. Solo entendió desde muy pequeño que nadie iba a venir a rescatarlos. Era el tipo de chico que se sentaba al fondo del aula, con la capucha puesta, garabateando cosas en los márgenes del cuaderno. Los profesores pensaban que no prestaba atención, pero si lo hacía, solo que no a ellos. Cuando su tío fue detenido por una infracción de estacionamiento que terminó en un cargo falso por resistencia, Hyland comenzó a leer, no solo artículos, sino transcripciones judiciales, ordenanzas locales, resúmenes de la Corte Suprema en Google Scholar. Empezó por rabia, luego vino la curiosidad, y después una fascinación total. A los 15, ya recitaba partes de las leyes de arrendamiento de Arizona de memoria. A los 16, redactaba modelos de respuesta a notificaciones de desalojo solo como ejercicio. Mientras sus compañeros pasaban los fines de semana en centros comerciales o intentando colarse en fiestas, él analizaba juicios públicos en línea como si estudiara jugadas de fútbol americano. Nadie lo tomaba en serio, salvo su madre. Ella no hablaba mucho, pero una noche, mientras doblaba ropa, lo miró y dijo, «Serías un abogado endemoniadamente bueno». Luego siguió emparejando calcetines. Esa frase se le quedó grabada. Todo se volvió real el día que Tiana llegó a casa llorando, agitando una notificación de su arrendador, acusándola de violar el contrato por una queja de ruido que ni siquiera era suya. Un vecino la había presentado mientras ella cubría un turno doble en el hospital. Hyland supo al instante que algo olía mal, y cuando Tiana no pudo pagar un abogado, él decidió intervenir. No lo hizo por soberbia, sino con convicción. Investigó a fondo, accedió a registros municipales, recopiló horarios, registros de seguridad y consiguió 2 declaraciones juradas de vecinos que escucharon al administrador decir que quería desalojar a los inquilinos de asistencia social antes del verano. Hyland tenía 17 años, sin licencia, sin automóvil, sin redes sociales. Pero su carpeta era gruesa, su exposición coherente, y conocía bien su derecho legal, amparado por la legislación estatal, para representar a un familiar en una demanda civil con el permiso correspondiente. Así que presentó la documentación, la hizo certificar y esperó. Luego se presentó en el tribunal. Nadie esperaba gran cosa, pero eso era lo curioso de Hyland. Nunca hacía entradas ruidosas, solo dejaba que el silencio lo siguiera al salir. Sin embargo, de vuelta a la sala 2B, el silencio empezaba a pesar, y el juez Buesler aún no estaba listo para soltar las riendas. Tiana Rowe tenía 24 años, trabajaba de noche en el hospital St. Joseph's y cuidaba de su hermano menor Colin, quien sufría de una asma tan severa que a veces lo obligaba a faltar varios días a clases. No era una mujer conflictiva. Pagaba la renta a tiempo, mantenía su vivienda ordenada y no se quejaba, ni siquiera cuando se averió la calefacción en pleno enero. Pero su edificio estaba cambiando. 6 meses atrás, una nueva administración había tomado control del edificio con planes de modernización. Eso significaba aumentos en el alquiler, normas más estrictas y una estrategia discreta para deshacerse de los inquilinos que no encajaban en su concepto de renovación. La presión comenzó de forma sutil. Cartas por infracciones menores, inspecciones aleatorias, quejas por ruidos excesivos provenientes de departamentos donde ni siquiera había nadie presente. Luego llegó la acusación del 8 de febrero, una supuesta infracción por ruido presentada por un vecino. Música alta, gritos, posible altercado. El único problema era que Tiana había fichado en su trabajo a las 6:45 de la tarde de esa noche y no salió del hospital hasta pasada las 7 de la mañana. Colin había dormido en casa de un amigo. No estaban en el departamento. Ella intentó refutar la queja ante el administrador del edificio, pero él no quiso oírla. Tenemos derecho a terminar el contrato por violaciones reiteradas. No es algo personal, pero lo era, porque otras 2 familias del complejo, madres solteras afroamericanas, ya habían sido expulsadas con pretextos similares. Sin audiencias, sin explicaciones, solo intimidación disfrazada de notificaciones formales. Entonces fue cuando llamó a Hyland. Él no contestó de inmediato. Estaba en clase, hojeando a escondidas un libro de derecho oculto detrás de su Chromebook. Pero al ver la llamada perdida y el mensaje que decía «Quieren desalojarme antes de fin de mes», salió del aula sin pedir permiso, tomó un autobús urbano y se presentó en su apartamento antes de la cena. Se sentaron en la mesa de la cocina,
con facturas desparramadas como si fueran naipes. Él habló poco. Escuchó, tomó notas, hizo preguntas. Luego encendió su portátil, creó una carpeta llamada Row contra este ADMGMT y comenzó a armar un expediente. Correos electrónicos, horarios, registros de turnos, reglamentos del edificio, leyes de protección al inquilino en Arizona. Lo documentó todo. Descubrió que la queja carecía de firma. No había testigos, ni grabaciones, ni declaración escrita, solo un reporte impreciso y una cadena de correos entre el supervisor del edificio y el director regional de la propiedad hablando sobre revitalizar el perfil de los inquilinos. Incluso localizó a la supuesta denunciante. La señora Chiney, apartamento 3B, jubilada, usuaria de andador, rodeada de macetas en la entrada de su casa. Al preguntarle por el reporte, frunció el ceño. «Ni conozco a esa muchacha», dijo. «Yo no escribí nada. Tampoco escuché nada». Ese fue el punto decisivo. Hylen redactó una carta de intención para impugnar la infracción y la presentó a nombre de Tiana. Cuando el administrador del edificio no respondió, presentó una demanda civil por desalojo indebido. Una semana después, les notificaron la fecha del juicio. Cuando Hylen se presentó con su autorización para actuar como representante legal, la secretaria lo miró 2 veces, pidió su identificación y revisó los documentos en 3 ocasiones. Todo era válido, pero los trámites no frenan los prejuicios. Y al entrar esa mañana en la sala 2B, era evidente que muchos ya habían emitido su veredicto sin escuchar nada. Hylen no debía estar ahí. No vestido así, no con esa edad, no con tanta seguridad, pero no fue a representar un papel. Fue a demostrar que subestimarlo había sido un error. Aún así, conocer la ley no era suficiente. Ahora debía justificar su presencia en una sala que parecía diseñada para hacerle sentir que no pertenecía. «Vamos a abreviar esto», dijo el juez Wessler mientras ordenaba la pila de documentos frente a él. «Tenemos 3 casos más acumulados. Ya estaba cansado, no del trabajo, sino de Hylen, de toda esta situación». Se notaba en la manera en que suspiraba antes de hablar, en cómo hacía girar el bolígrafo entre los dedos, como si todo esto no valiera el tiempo invertido. «Señor Prescott, puede comenzar. Intente no convertir esto en una charla TED motivacional». Hylen se puso de pie, sin papeles en la mano, solo un bloc de notas amarillo y un bolígrafo sujeto detrás de la oreja. «Gracias, su señoría. Antes de comenzar, me gustaría referirme a la suposición de este tribunal de que mi presencia aquí es una rareza». «Objeción», interrumpió el abogado defensor. «¿Es esto una declaración inicial o una queja personal?» Hylen giró la cabeza, tan sereno como siempre. «Es contexto, y continuaré con el argumento». Caminó despacio hacia el frente, recorrió la sala con la mirada y luego centró su atención en Wessler. «Este caso no trata sobre ruido. Trata sobre poder. Mi prima, Tiana Row, es una inquilina de clase trabajadora en un complejo habitacional que está siendo discretamente vaciado de familias que no se ajustan a cierto perfil. Fue acusada de violar su contrato de arrendamiento mientras estaba fichada en el hospital St. Joseph's, a 45 minutos de distancia. Sin pruebas, sin firmas, solo un informe redactado máquina. No pedimos compasión. Pedimos hechos». La sala volvió a quedarse en silencio. Se escuchó el crujido del banco cuando alguien cambió de posición. Wessler se rascó la barbilla, sin mostrar simpatía ni interés, solo fastidio. «¿Y tiene pruebas de todo esto?», preguntó con tono plano. «Sí, su señoría», respondió Hylen mientras sacaba de su mochila una carpeta con separadores que entregó al alguacil. Dentro había registros de horario de Tiana, una declaración de la señora Chiney, negando haber presentado ninguna queja, y notificaciones generales del edificio que evidenciaban un patrón de aplicación selectiva del reglamento. En una sección, Hylen había incluido una cadena de correos internos obtenida legalmente a través de una denuncia vecinal, donde la administración discutía una estrategia para reemplazar a inquilinos de larga estancia. Wessler hojeó la carpeta. Bien organizada, pero sabe que las pruebas por sí solas no ganan un caso. Hylen no parpadeó. «Sí, su señoría, pero los hechos suelen hablar más alto que el sarcasmo». El ambiente cambió. Alguien entre los asistentes contuvo una risa. Wessler se recostó en su silla y observó a Hylen como si lo evaluara por primera vez. «¿Cree que es muy listo?» «No. Creo que mi prima merece seguridad habitacional como cualquier otra persona». El abogado defensor se levantó de nuevo, visiblemente irritado. «Objeción, su señoría. Está haciendo un espectáculo». «Denegada», murmuró Wessler. Aún no le agradaba el muchacho,
pero comenzaba a prestar atención. Hylen prosiguió, esta vez dirigiéndose al juez conforme a la disposición Ars Weste 331.367. Los inquilinos tienen derecho a impugnar amenazas de desalojo infundadas o retaliatorias. A la señora Rowe no se le otorgó una audiencia formal, no se le permitió responder por escrito, ni recibió copia de la supuesta queja. Estas son violaciones procesales que vulneran sus derechos y la exponen al riesgo de perder su vivienda por una infracción que nunca ocurrió. Dijo esa última parte sin dramatismo, solo con firmeza, con claridad. Wesley permaneció en silencio por unos instantes. El abogado defensor intentó desviar la atención, alegando que Tiana tenía antecedentes de problemas de conducta. Pero Hylen refutó cada señalamiento con documentos que demostraban que eran vagas, no verificadas o directamente falsas. Vino preparado, murmuró Wesley, más para sí mismo que para los presentes. Hylen no sonrió. No había ido para eso. Se mantuvo de pie, con las manos entrelazadas, sereno como al principio. Pero lo más difícil no era construir su caso. Era enfrentarse a un sistema que ya lo había condenado en cuanto abrió la boca. La sala ya no se sentía igual. Lo que comenzó como una distracción para algunos, un adolescente pretendiendo ser abogado, ahora era algo incómodo, denso. La gente se inclinaba hacia adelante en vez de reír. Incluso la secretaria había dejado de teclear. Hylen regresó a la mesa del demandante y abrió su carpeta nuevamente, pasando directamente a la última sección. Quisiera llamar a mi primera testigo, dijo. La señora Chiney decía más de lo que contenía. ¿Testigo? Dijo Hylen. La señora Chiney, apartamento 3B. El juez parpadeó. ¿Trajo una testigo? Sí, su señoría. Está presente y dispuesta a declarar. La mujer mayor, con su andador, se levantó lentamente desde el área del público. Avanzó con cuidado, pasos cortos, pero con la mirada firme. Hylen le ofreció el brazo mientras se acercaba al estrado. Una vez sentada y juramentada, Hylen se aproximó. Señora Chiney, ¿usted presentó una queja por ruido contra la señorita Tiana Rowe el 8 de febrero? No, no lo hice, respondió sin dudar. ¿Alguien le solicitó que lo hiciera? No directamente, pero el encargado vino esa semana a hacer preguntas sobre los inquilinos jóvenes. Dijo que quería limpiar un poco el edificio. ¿Alguna vez observó a la señorita Rowe causando disturbios en el complejo? Jamás. Esa muchacha trabaja más que nadie en este lugar. ¿Y alguien de la administración le informó que se había presentado una queja en su nombre? No. Me enteré por este joven, nada más. Hylen asintió. Sin más preguntas. El abogado defensor se levantó, pero Wesley levantó una mano. No hace falta, dijo en voz baja. Que descanse. La sala permaneció inmóvil mientras la señora Chiney regresaba lentamente a su asiento con ayuda del alguacil. Hylen volvió su atención al juez. También contamos con imágenes de seguridad del hospital donde trabaja la señorita Rowe, con marcas de tiempo que confirman su entrada y salida el día indicado. Su supervisora, además, presentó una declaración firmada que verifica sus horarios de turno. Deslizó una memoria USB sobre la mesa. El proyector de la corte cobró vida. En la pantalla apareció un pasillo borroso. 6:45 de la tarde. Tiana entrando, credencial al cuello, cabello recogido, uniforme médico. Siguiente imagen. 7:15 de la mañana, saliendo por el mismo pasillo, hombros caídos, cabello revuelto, el rostro marcado por el cansancio. Wesley golpeó lentamente su bolígrafo contra el escritorio. El abogado defensor permanecía en silencio, mirando fijamente la pantalla, brazos cruzados, mandíbula apretada. Cuando el vídeo terminó, Wesley miró a Hylen. Señor Prescott ha dejado claro su punto. Hylen no se relajó. Permaneció firme. Hay algo más, dijo. Sacó una carta doblada de su bolsillo. La desplegó con cuidado y se la entregó al alguacil. Era de otra inquilina. María es madre soltera que se había mudado 2 meses atrás tras recibir 3 notificaciones vagas por supuestas violaciones a contrato. En la carta, describía la presión, los avisos, y como el administrador le había dicho, es más fácil para todos si simplemente te vas. El juez la leyó en silencio, labios tensos en una línea delgada. Tras una larga pausa, se inclinó hacia adelante y apoyó las manos sobre el estrado. He estado en este tribunal durante 19 años, dijo con lentitud. Y nunca he visto un joven entrar con este nivel de preparación, seguridad y pruebas, y mucho menos sin un título de abogado. Miró a Hylen por un largo instante, luego se volvió hacia el abogado defensor.
Usted tiene mucho que explicar, le dijo con seriedad. Volviendo a mirar a Hyland, añadió, su caso es contundente. Más que eso, es irrefutable. Hyland no sonrió. Simplemente asintió. Gracias, su señoría. Pero esto no se trataba de recibir elogios. Se trataba de que nadie creía que llegaría tan lejos. Y, sin embargo, ahí estaba, firme. La sala no aplaudió. Nadie se puso de pie. Esto no era una película. Pero la energía había cambiado. Incluso la taquígrafa judicial miró a Hyland ahora con algo diferente en sus ojos, algo parecido al respeto. El abogado defensor, el señor Brian Lell, finalmente se levantó, apretando una carpeta que por la mañana parecía repleta de argumentos. Ahora se sentía delgada, casi vacía. Solicitamos un breve receso para revisar este nuevo material, dijo, esforzándose por mantener la voz firme. Wesley negó con la cabeza. Han tenido semanas para prepararse. Las grabaciones tienen fecha. La carta está firmada. Fueron notificados de los testigos en el resumen del caso. Golpeó el estrado con su bolígrafo. Solicitud denegada. Continúe. Lell regresó lentamente a su asiento, hojeando papeles como si esperara que se hubieran reordenado por arte de magia. Intentó otra vez, esta vez pidiendo la desestimación por presuntas irregularidades procesales, pero el juez lo interrumpió. ¿Irregularidades como no entregar los registros del contrato cuando se le solicitó?, dijo Wesley, alzando una ceja. Silencio. Hyland bajó la vista a su bloc de notas, luego giró la cabeza hacia Tiana. Ella permanecía callada, manos entrelazadas sobre el regazo. Su pierna temblaba bajo la mesa, pero el rostro seguía inexpresivo. Él se inclinó y murmuró, ¿estás bien? Ella apenas asintió. En el estrado, Wesley carraspeó. Seamos sinceros, dijo. Este caso no se suponía que fuera real. Ni en su mente, señor Lell. Ni en la mía, si soy honesto. Lell se removió en su asiento. Pensó que entraría, vería un farol y todo acabaría en 15 minutos. Pero resulta que este joven hizo más tarea que muchos abogados de tercer año que han pasado por aquí. Hyland no reaccionó. No por orgullo, sino porque la pelea aún no había terminado. Quisiera llamar al administrador del edificio, dijo. Objeción, espetó Lell. No estaba listado en... Fue citado. Respondió por correo. El tribunal tiene copia de la confirmación, respondió Hyland, abriendo su carpeta en la página exacta y deslizándola hacia el juez. Wesley la revisó y asintió. Está en el pasillo. Que entre. La puerta se abrió y entró un hombre robusto, de unos 30 y tantos, con un portapapeles en una mano y mala disposición en la cara. Su nombre era Phil Ward, y su lenguaje corporal gritaba que preferiría estar en cualquier otro lugar. Se sentó, prestó juramento y cruzó los brazos. Hyland se acercó. Señora Ward, ¿puede explicar por qué se emitió una infracción contra la señora Rowe basada en una queja que no puede atribuirse a ningún residente? Tenía un informe, respondió Phil, sin emoción. ¿De quién? Yo. No recuerdo el nombre. Estaba anotado. ¿Dónde está ahora? No lo tengo. Puede que se haya perdido. ¿Emitió una infracción de arrendamiento basada en una denuncia anónima sin evidencia de respaldo? ¿Es correcto? Mire, administro más de 100 inquilinos. ¿Sí o no? Phil miró al juez, luego de nuevo a Hyland. Sí. Hyland abrió su carpeta en una hoja impresa. ¿Usted escribió este correo a su gerente regional el 10 de febrero? Vamos a empezar a sacar a los problemáticos, empezando por 2C. No van a pelear. Los ojos de Phil se agrandaron. Eso se sacó de contexto. ¿Cuál es el contexto en el que llamar problemas a los inquilinos está bien? Silencio. ¿Considera que los inquilinos de clase trabajadora son un problema? Phil parecía querer desaparecer. Miró al juez, pero Wesley ni se inmutó. Sin más preguntas, dijo Hyland. Phil fue retirado del estrado. Al pasar junto al público, varias personas negaron con la cabeza. La señora Cheney bajó la vista al suelo. De vuelta en la mesa del demandante, Hyland se sentó despacio. La mandíbula apretada, no por nervios, sino por contenerlo todo. La rabia, la frustración, el agotamiento de tantas noches estudiando códigos de vivienda y definiciones legales. Finalmente salía. Pero no con gritos, con hechos. Sin embargo, incluso teniendo la verdad de tu lado, la justicia no es automática. No hasta que alguien se atreve a incomodar la sala. Durante 10 segundos, nadie dijo una palabra. Wesley seguía inmóvil, con la barbilla apoyada en una mano, los lentes deslizándosele por la nariz.
Parecía como si ahora percibiera la sala del tribunal de otra manera, como si las paredes se hubieran movido sin que él se diera cuenta. Hayen permaneció sentado, no por agotamiento, sino porque ya no había necesidad de ponerse de pie. Todo lo que necesitaba expresar había sido manifestado. Tiana susurró, preguntando qué sucedería ahora. Hayen no respondió de inmediato, simplemente fijó la mirada en el juez, aguardando. Finalmente, Wesley se enderezó y aclaró la garganta. Este tribunal considera que la denuncia presentada contra la señora Tiana Rowe carece de fundamento. El proceso de desalojo se inició sin pruebas suficientes, con irregularidades procedimentales y con lo que este tribunal solo puede calificar como un preocupante patrón de aplicación selectiva. Esas palabras impactaron con fuerza, no solo por representar una victoria, sino por ser auténticas, documentadas, pronunciadas en voz alta y registradas oficialmente. Además, continuó Wesley, este tribunal recomienda que el asunto sea revisado por la autoridad de vivienda competente para investigar posibles infracciones a la Ley de Vivienda Justa de Arizona. Lord intentó intervenir diciendo, «Su señoría, si me permite». «No puede», replicó Wesley sin dirigirle la mirada. Ya tuvo su oportunidad. Luego giró hacia Hayen, con una expresión que, aunque seguía seria y formal, llevaba un peso distinto, una pausa y una carga emocional que antes no estaba presente. «Señor Prescott», dijo, «le debo una disculpa». Hayen ladeó la cabeza ligeramente. «Cuando entró en esta sala, lo desestimé. Vi una sudadera con capucha, vi a un adolescente. No vi a un defensor. Ese fue mi error». En una fila trasera, alguien murmuró, «Ya era hora». Wesley no mostró reacción. «Usted ha demostrado una habilidad extraordinaria, conocimiento y autocontrol». Defendió a su familia con dignidad. Navegó con claridad por estándares legales complejos y mantuvo la compostura bajo una presión que la mayoría de adultos no soportarían. Hayen asintió levemente. «Lo aprecio», dijo en voz baja. Incluso Wesley bajó la mirada hacia sus documentos y luego volvió a alzarla. «Esta sesión del tribunal queda clausurada». El mazo golpeó una vez. Había concluido. No hubo aplausos, solo silencio. Tiana exhaló como si hubiera contenido la respiración durante semanas. Sus hombros se relajaron. Se volvió hacia Hayen, con la mirada llena, pero sin lágrimas. «Lo lograste». Él no sonrió. Simplemente se levantó, cerró su carpeta y la guardó en su mochila como si fuera un día cualquiera. Nada ostentoso, nada ruidoso. Al salir, la secretaria se le acercó y le tocó el hombro. «Oye», dijo, «¿alguna vez has pensado en presentar el examen de abogacía? Tienes talento». Hayen le devolvió la misma mirada serena que ofrece a todos. «Quizás, si me lo permiten». Afuera del juzgado, el aire era más cálido. La gente pasaba sin notar lo que había ocurrido adentro. Hayen y Tiana se sentaron en el banco cercano a la parada del autobús, el mismo donde esperaron una hora justo hace una semana para presentar los documentos. Ella le dio un codazo suave y dijo, «De verdad, gracias». Él asintió mientras observaba un automóvil detenerse en la acera. «Solo quería evitar que te sacaran sin motivo». «¿Pero cómo aprendiste todo eso?» Él bajó la vista, jugando con la cremallera de su mochila. «Tuve que hacerlo. Nadie más lo haría». Tiana permaneció en silencio, recostándose y mirando cómo las nubes se desplazaban frente al sol. Finalmente, Hayen esbozó una sonrisa, pequeña pero genuina. «¿Tienes hambre? Yo muero de hambre. Tengo $20. Entonces tú pagas». Rieron ambos, no con estruendo, pero sí con resonancia. Porque en un sistema que rara vez presta atención, una voz tranquila respaldada por la verdad puede resonar más fuerte que un salón lleno de títulos. Las historias no requieren estallidos para hacerse escuchar. A veces, el instante más resonante es cuando un adolescente con zapatillas desgastadas demuestra que la inteligencia no se mide por un código de vestimenta, ni la justicia pertenece exclusivamente a quienes visten traje. Hayen Prescott no ingresó a esa sala con la apariencia de un héroe convencional, pero salió portando algo más poderoso que la simple aprobación. Salió con la prueba palpable de que el conocimiento puede sacudir un sistema, que la preparación supera la percepción, y que al defender a otro, incluso siendo subestimado, menospreciado y menoscabado, se puede lograr que las personas vean aquello que han ignorado durante años. El juez Wesley lo reconoció. La sala entera lo presenció. Y si prestamos atención, nosotros también deberíamos verlo. Porque en cada barrio hay un Hayen, algún chico callado al fondo de la sala, alguien que observa más de lo que habla, que lee,
Escucha y almacena cada detalle. Sin embargo, el mundo insiste en decirle que se siente, que permanezca en su lugar, que aguarde su turno. ¿Y si no lo hiciera? ¿Y si realmente abriéramos espacio para voces como la suya antes de que tengan que abrirse paso a la fuerza? Si esta historia logró hacerte reflexionar aunque sea un poco, compártela. Coméntala. Pregúntate quiénes son los que pasan desapercibidos en tu propia vida. Y si eres tú quien suele ser subestimado, mantente preparado. Mantente alerta. Alza la voz cuando sea necesario. Eventualmente, te escucharán.